Bien, mis queridos amigos, estamos de regreso y como le habíamos anunciado, tenemos con nosotros el honor de recibir al doctor Antonio Medina Calcaño, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Cómo no, cómo no. Quisiéramos iniciar, doctor, para que nos dé un tanto de referencia acerca de del viaje que realizara recientemente a la Cumbre Mundial sobre Gobierno Abierto y Transparencia, y quisiéramos pues que comparta con nosotros esa experiencia. Sí, participamos como parte de la delegación dominicana en la Cumbre Mundial sobre Gobierno Abierto y Transparencia, en representación de la sociedad civil, específicamente las academias, como decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Fue una actividad de mucha importancia, con representación mundial, con la presencia de presidentes de diferentes países de América, de Europa, de Asia, porque el tema gobierno abierto y transparencia es fundamental para, sobre todo en un Estado social y democrático de derecho, ¿no? Cómo se rigen las instituciones, su transparencia, el manejo de los fondos públicos, de manera que es una temática que nosotros acogemos y desarrollamos, y como academia también, en la parte de la capacitación y el desarrollo de actividades vinculadas a ese tema, hemos coordinado e implementado programas de diplomado, actividades como seminarios. Recientemente se hizo un seminario internacional en coordinación con el CLAT, que es un organismo internacional, dependencia de la OEA. O sea que existe mucha voluntad y apoyo y disposición nuestra para fomentar una cultura de transparencia en la gestión pública en la República Dominicana. Doctor, recientemente nos hemos enterado de que usted fue un gran crítico con relación al anteproyecto de modificación al Código Penal y valoró lo que fue la observación por parte del Ejecutivo con relación a esta importante pieza y el tema del aborto. Quisiéramos que usted nos pueda ampliar sobre la visión que usted tiene sobre este anteproyecto. Sí, nosotros somos parte como Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y representando a la academia de la Coalición para la Defensa de los Derechos de la Mujer, ¿no? Y en esa institución participan diferentes instituciones, colegios médicos, colegios de abogados, academia, organizaciones de la sociedad civil, ONG, de defensa de los derechos de la mujer, etc. Bueno, recientemente ustedes saben que el presidente observó el Código Penal que fue aprobado, excluyendo las 3 causales que están establecidas en las cuales se permite la interrupción del aborto. Acción que consideramos totalmente irracional e insensata. Con las iglesias que han estado... Bueno, pero es que la definición de políticas públicas y sobre todo de políticas de salud no pueden estar subordinadas independientemente de las creencias religiosas que pueda tener cada quien, que respetamos. El problema de la religión y de una posición de esa naturaleza, eso se deja a la conciencia individual de cada quien. Los estados, cuando van a definir políticas públicas, deben de hacerlo en función de si beneficia a la gran mayoría. Por decreto abrir una nueva legislatura y se va a conocer el proyecto de Código Penal con las observaciones que hizo el presidente. Creo que lo más sensato, lo racional, lo que es compatible con la realidad social nuestra es que las cámaras legislativas, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, aprueben con esas observaciones el Código Penal. Porque también la mujer tiene derecho a la vida, tiene derecho a su integridad moral, tiene derecho a su dignidad. Y son aspectos específicos, porque no se está planteando un libertinaje en que se permita el aborto, la interrupción del embarazo en todos los casos. Se están estableciendo causales
que están contenidas en la mayoría de las legislaciones. Y quiero decirle una cosa, la mayoría de la población dominicana está de acuerdo con eso, porque no es que permitamos el aborto por irresponsabilidad, porque se le ocurra a alguien que no quiera tener un hijo, no. ¿Y no habría que resolver ese aspecto en términos constitucionales, en términos de la Carta Magna? No, absolutamente que no es inconstitucional. No es inconstitucional porque debemos de partir de que ningún derecho fundamental, el derecho a la vida lo es, se plantea de forma absoluta, porque si vamos a eso, cuando la vida de la mujer está en peligro, hay que proteger también la vida de la mujer. Así es. La misma Constitución, y es un derecho fundamental, el derecho a la dignidad, el derecho a la integridad moral, es decir, que son aspectos que no contradicen la Constitución. De manera, Doctor, para que avancemos con varios temas que tenemos pendientes, el próximo 26 de enero está programado el inicio de la docencia en la universidad. El 30 de enero, ¿no? 30 de enero. Perfecto, pero también hemos visto que FAPRO-UAS ha estado llamando a los profesores a no impartir docencia por el tema que tiene que ver con el presupuesto y algunas demandas. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, nosotros somos partidarios de las demandas de aumento de presupuesto. Los diferentes gobiernos han violado la ley en relación al porcentaje que le corresponde a la universidad. Tanto la ley 5778, que establece la autonomía, que habla de un 5%, como la ley 13901, que crea el Sistema de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, establece claramente el 5% para las universidades públicas. Y la principal universidad, y prácticamente la universidad pública que hay en República Dominicana, es la UAS. De manera que le correspondería el doble, más del doble del presupuesto, y los gobiernos lamentablemente no han atendido esa justa demanda. Actualmente tienen un presupuesto promedio de 11 millones. No, el último presupuesto rondó aproximadamente 7 millones y algo, ¿no? Que es un déficit. Y la UAS es una institución muy importante que hace inconmensurables aportes a la sociedad dominicana, factor de movilidad social. De manera que los gobiernos deben de atender. Estamos de acuerdo con la demanda. Ahora, lo que no estamos de acuerdo es con la suspensión de docencia, con la suspensión. Cualquier movimiento, cualquier demanda que vaya en pos de la lucha presupuestal debe de ser con la docencia abierta, utilizando métodos pacíficos. Ahí está el ejemplo del 4%. Es decir, que ¿quién se perjudica suspendiendo la docencia? Son los estudiantes, esos estudiantes pobres de los sectores más vulnerables que son los que la universidad protege y promueve. Por asunto de presupuesto, es que entonces un tema que nos ha interesado, ya que siempre enfocamos el interés de Santo Domingo, la posibilidad de una extensión de la universidad en Santo Domingo Este, que se ha estado diciendo, se ha estado presupuestando, pero al final siempre se queda fuera de la agenda. Bueno, pero si la universidad no tiene presupuesto y los gobiernos no le dan la asignación que le corresponde por ley, ¿cómo vamos a pensar en abrir nuevos recintos, centros, subcentros regionales? Corresponde realmente en un recinto en la parte este, en el municipio de Santo Domingo Este, porque eso va a descongestionar la sede central y eso va a impactar positivamente en el tránsito, en el flujo de personas, además facilitaría, pero con los magros recursos que recibe la institución, eso no es posible. Aún sea construida por una institución como la ISOE o en el caso de Obras Públicas que construya las obras. Ojalá que construyan, pero no solo es la edificación, la infraestructura, se requiere el mantenimiento. La UAS tiene existencia prácticamente en toda la geografía nacional, además de la sede, en la mayoría de las provincias de la República Dominicana, en 19 ciudades hay recintos, centros y subcentros, y eso requiere de un importante mantenimiento, pero con los pocos recursos. Por eso la justa demanda del presupuesto, y que los gobiernos deben de atenderla,
Porque si hay una institución que aporta a la sociedad dominicana, que ha aportado históricamente, es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Reconocemos las debilidades que hay que superar, porque debemos de ser críticos. Pero las fortalezas de la universidad son mayores y el servicio que ha rendido a la sociedad, digamos, es fundamental porque aporta más del 50% de la población de educación superior. Los egresados de la UAS a nivel de todos los sectores de la economía, ¿no? O sea, la UAS tiene una historia, es un patrimonio de la sociedad dominicana que está por encima de las debilidades y de sus enemigos internos y externos. Doctor, lo hemos visto, además de su labor como decano, preocupado por lo que es la seguridad ciudadana y la criminalidad. ¿Cuál es la observación que usted tiene con relación a esta problemática social de la República Dominicana? El problema de la seguridad ciudadana, de la criminalidad, es un problema muy complejo. República Dominicana es uno de los países de América Latina donde existe una mayor percepción de inseguridad ciudadana debido a múltiples factores. Eso lo dice un diagnóstico que hizo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Una mayoría de la población tiene miedo, hay problemas con los altos índices de criminalidad. Ustedes saben las situaciones que se presentan a diario, los asaltos, que no es exclusivo de República Dominicana, porque en el fenómeno de la criminalidad influyen muchos factores, sobre todo de carácter socioeconómico, la prioridad de definir políticas públicas que enfrenten un problema tan agudo como es el de la seguridad pública, de la seguridad ciudadana, muy vinculado a la criminalidad. Y recientemente hemos visto situaciones que ponen en juego dicha situación. De manera que entendemos que un factor clave, no para superar totalmente, porque mientras exista vida humana, sociedades, siempre habrán quienes se salen de los carriles y de los controles sociales, y la sociedad tiene que combatirlo, pero no solo con políticas represivas, sino preventivas, que orienten y definan acciones que saquen de circulación a esos jóvenes que la propia sociedad le presenta el caldo de cultivo para que se meten a la criminalidad, porque ni estudian, ni tienen las facilidades de trabajo y una serie de aspectos que son los que inducen al sujeto a cometer, porque nadie nace criminal, es la sociedad que lo va formando y lo va orientando en ese sentido. Muy bien. De manera que es un fenómeno complejo que hay que abordarlo de una forma integral y que entendemos que la definición de políticas en ese sentido es clave para superarlo, ¿no? En parte. Doctor, con usted siempre será interesante conversar. Sé que tenemos muchas cosas de las cuales nutrirnos, sobre todo de su experiencia en el área profesional. Sin embargo, el tiempo se ha achicado. Agradecemos infinitamente el gesto de habernos acompañado durante esta entrevista y a ustedes, mis queridos amigos, les recomiendo que no se muevan de sus asientos porque el Mundo Ecológico les espera. Ustedes y nosotros nos vemos la próxima semana.